Junto con la primavera vienen las Olimpiadas Evangélicas y con ella el olor a niño sudado, que anticipa grandes victorias. Bueno, nos alegra verles tan motivados con sus entrenadores y sus maestros y luego lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es, el día que salgan a competir, apoyarles y disfrutar de un tiempo feliz con valores y con testimonio. Bueno, vamos a continuar con el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 32, y os voy a pedir que me acompañéis en la lectura de este libro que, como decía Jorge Martín el otro día, se habían pasado 2 semanas, Jorge Saguar, perdón, se había pasado en un campamento 2 semanas con 2 versículos. Cuánta riqueza hay aquí, qué difícil de abarcar, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos dé entendimiento para poder profundizar y apoderarnos y atesorar estas lecciones para nuestra vida y para el día a día. Dice así el versículo 16, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No sé si habéis oído hablar del efecto mariposa. Hay una película que se llama El efecto mariposa. El efecto mariposa básicamente es una teoría que dice algo así. Un evento pequeño puede desencadenar una serie de acontecimientos que terminen en una catástrofe enorme. Y los que defienden la teoría esta, que forma parte de la teoría del caos, esto sale mucho en las películas porque en Parque Jurásico, que la habéis visto todos, estos lagartos gigantes comiendo gente, pues aparece un matemático que defiende la teoría del caos y que básicamente, como al principio de la película siempre hay alguien que dice, esto no es buena idea,
Esto de resucitar dinosaurios gigantes, esto no es buena idea. Y el matemático este dice eso, ¿no? Y básicamente la teoría dice que algo tan insignificante como el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta en la otra punta del mundo. Bueno, ese es el efecto mariposa. Si hay algún matemático en la sala, que me disculpe por exponerlo tan pobremente. Lo que sí es cierto es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y lo que vemos en este texto es que decirle no a Dios tiene consecuencias. Dar la espalda a Dios tiene consecuencias. Negar la evidencia de la existencia de Dios, negar la obviedad, y de esto vamos a hablar un poquito en detalle, de la existencia de Dios tiene consecuencias terribles. Y no solo las consecuencias de nuestras decisiones, tiene consecuencias en nosotros. Porque cada vez que tomas una decisión, tú cambias. ¿Lo sabíais o no? Cada vez que tú tomas una decisión, tu mente, tus deseos, tú vas cambiando. ¿Te acuerdas de la primera mentira que dijiste? Qué difícil fue, ¿verdad? Ahora somos capaces de mentir casi sin darnos cuenta, porque cada decisión que tomas te cambia. Y cada vez que le decimos a Dios, entramos en un efecto mariposa. Y de esto vamos a hablar. Como este texto es tan denso, voy a comentarlo versículo por versículo, porque creo que aquí hay cosas que no se deberían perder y que el predicador no debería dejar caer. Y lo primero que nos dice es algo maravilloso, algo glorioso. Versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Madre mía, qué barbaridad lo que hay aquí. Mirad, lo que está diciendo aquí es que en todo el universo no hay mayor poder que el poder del Evangelio, que es Dios en acción. No hay nada capaz de detener el Evangelio de Jesucristo. Es una fuerza imparable, es un tren en marcha que una vez que se pone en acción, nada lo puede detener y nada lo puede frustrar, porque el Evangelio es poder de Dios. Ya sabéis que la palabra poder que se utiliza aquí es la palabra dinamis, que es donde viene dinamita y muchas otras palabras. El Evangelio es el poder de Dios desencadenado. Y esto se hace real cuando tú crees ese mensaje. El Evangelio, que es el anuncio de Jesús, es el anuncio de que tú has fracasado en alcanzar la justicia de Dios y Jesús es el Salvador que tú necesitas, que Él cargó con sus pecados. Este anuncio es muy poderoso. Siempre me acuerdo una vez que fuimos a un parque que había detrás de Hortaleza y tuvimos una campaña con niños. Ese día pasaron muchas cosas, algunas muy curiosas. Porque claro, no es lo mismo hablarle a los niños que hablarle a los adultos. Algunos adultos abusaron de las metáforas y se entendieron cosas mal. Pero siempre me acuerdo de una cosa, ¿no? Uno de los que estaban ahí hablando dijo, niños, ¿queréis que os cuente la historia más grande jamás contada? Y bueno, los niños ya estaban en modo eufórico, azucarado de niños. ¡Sí! ¿Queréis que os cuente la historia más alucinante jamás contada? ¡Sí! Y el predicador dijo, pero os digo una cosa. Una vez que escuchéis esa historia, sois responsables. ¿Estáis seguros que la cuente? Y todos los niños dijeron sí, menos uno que dijo no. Yo pienso, quizá ese niño entendía la responsabilidad que tenía. Mirad, el Evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios no es como el poder de los seres humanos. El poder de los seres humanos se agota. Tú empiezas a nadar con brío, con fuerza, y el primer kilómetro, bueno, si es que eres capaz de nadar 1 kilómetro, que esto ya está por ver en algunas edades, pues puedes ir con buen ritmo, pero al segundo irás más lento, al tercero más lento, y luego te darán 7 calambres y te hundirás. La fuerza de Dios no es como la fuerza del hombre se agota por el uso, pero la fuerza de Dios, el poder de Dios, permanece
idéntico al principio que al final de su actividad. La religión no es poder de Dios para salvación. Nosotros no creemos una religión. Las buenas obras, una vida bien vivida, una vida noble, una vida sacrificada, no es poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio sí es poder de Dios para salvación. Porque el ser humano no tiene poder para salvarse. Mirad, en esencia todas las religiones enseñan lo mismo. Tú puedes salvarte. Te van a pesar tus buenas obras, dice el Islam, te van a pesar tus malas obras, y si las buenas obras pesan más que las malas, te salvas. Pero así no es como funciona la justicia de Dios. Tú no puedes ir al juez diciendo, a ver, señor juez, es cierto que he matado a una ancianita, pero es que hay más de 1000 artículos en el Código Penal y los demás los he cumplido, o sea que pesan más las buenas obras que las malas. El juez te dirá, tienes razón, querido, solo has incumplido una, pero por esa vas a ir a la cárcel y por esa eres culpable. La justicia de Dios no es algo que se pueda enmascarar o tapar con buenas obras. Y nosotros no tenemos el poder en nosotros para cambiarnos ni para acercarnos a Dios. Y dice que el Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. No sé cuántos veis canales de YouTube de viajes. Son muy interesantes porque para el que no tiene mucho dinero para viajar te permite ver otros sitios sin gastar un céntimo. Y sigo a un youtuber que está haciendo un viaje por la India muy interesante. También pienso, qué tío más valiente, pues se mete en unos tugurios miserables, pero qué gente tan religiosa son los hindúes. Y qué sacrificios hacen, tanto en la vida como en la muerte. No podemos alcanzar la justicia de Dios. Tampoco la salvación es algo destinado a unos pocos, ¿no? Aquellos que renuncian al matrimonio o aquellos que renuncian a vivir de una vida normal, se van al desierto. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al que tiene muchos estudios y al que no tiene ningún estudio. Puede ser el más ignorante, pero si tú crees ese anuncio, será poder de Dios para salvación, para reconciliarte con Dios, para darte vida, para abrir las puertas del cielo y borrar todos tus pecados, como decía David en su oración. Este mensaje tiene tal poder que obra salvación para todo aquel que cree. Y no habrá ningún mensaje con ese poder. Aquellos que hemos leído el libro de John Stott en el club de lectura, decía algo John Stott. Dice, ¿habéis dado cuenta lo diferente que es la música en una religión de otra? Algunas religiones tienen canciones, son canciones solemnes, canciones de reconocimiento a Dios, pero no hay ni una sola religión que estalle en gozo y gratitud por el perdón recibido. No hay ninguna religión que tenga una música que sea pura gratitud, gratitud por el perdón, gratitud por ser amados de esa manera. No hay nada parecido. Y ese es el poder y está disponible para ti hoy en día. No soy todavía lo suficientemente bueno. Es poder de salvación para todo aquel que cree. Tengo un pasado, todos lo tenemos. Y si tu pasado te condena, Jesús es poder de Dios para tu salvación, porque Él cargó en la cruz con todos tus pecados. Dice el versículo 17 que el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mirad, decía antes que la justicia de Dios no tiene nada que ver con nuestra justicia. Nuestra justicia es muy pobre. Los jueces humanos tienen malos días. El otro día hablaba alguien de cómo funcionaban en Estados Unidos las revisiones de condena y habían hecho un estudio estadístico. Son estas entrevistas que tienen los presos con los jueces para decidir si van a seguir cumpliendo condena en la cárcel o si los van a liberar. Y decían, estadísticamente hemos estudiado que si el juez ha comido, o sea, está en ayunas, le falta una hora para comer, la sentencia es muy diferente, porque influye el estado de ánimo del juez. Si es el cumpleaños del preso,
Parece ser que el juez está más dispuesto a dejarlo libre. Los jueces humanos no son como el juez divino, no tienen nada que ver. La justicia de Dios es implacable. Dice Nahum capítulo 1, versículo 3, que Él no dará por inocente al culpable. Dios de ninguna manera va a ser corrompido, ni va a permitir ser incoherente consigo mismo. Él es justo, y es justo de una manera más allá de lo que nosotros podemos entender. Para nosotros, que somos seres dañados por nuestra propia corrupción moral, la justicia de Dios nos parece implacable, nos parece irracional, nos parece severa, extrema. Pero gracias a Dios que nosotros no somos jueces y que hay un juez en el cielo. Y no podemos escapar de la justicia de Dios, porque tarde o temprano nos alcanzará. Solo hay una forma de escapar de la justicia de Dios, y es confiando en aquel que sufrió la condena de nuestros pecados, Jesús, aquel que fue hecho pecado, fue hecho maldición y sufrió la ira de Dios para liberar a pecadores. Este Evangelio nos abre las puertas del cielo y es por fe, y esta justicia se revela por fe. Mirad, algunos de los que estáis aquí, no lo sé porque no os conozco a todos, pensáis que porque vuestros padres son creyentes, de alguna forma tenéis la mentalidad de los que se cuelan en el cine. O sea, esto es muy antiguo, ¿no? Pero yo soy de la época en la que íbamos al cine. Entonces, había algún pillo siempre en el grupo de amigos que decía, todos los demás han pagado su entrada. Si yo me mezclo con los que han pagado la entrada, el revisor dirá, pasa, 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 yo pondré cara de circunstancia y me colaré en el grupo. La salvación no funciona así. Tú puedes tener papás y mamás creyentes, abuelos piadosos, puedes ser 7ª generación de cristianos, pero tú no entrarás. Tú puedes tener un marido piadoso o una mujer piadosa cristiana, pero la fe de él o de ella le sirve a él o ella, no te sirve a ti. La justicia de Dios se revela por fe personal. Tú tienes que confiar personalmente. No, pero es que mi padre era misionero en la India. Bien por tu padre. Si tú no tienes fe, por tus pecados morirás. Y por tu boca serás condenado, porque te negaste a reconocer este Evangelio. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Mirad qué grande es lo que se está diciendo aquí. ¿Y cuánto podríamos decir? Aquí no dice el justo por su justicia vivirá. Esto es lo que entenderíamos todos. Hombre, un hombre justo, un hombre que cumple las leyes de Dios, su justicia lo tiene en pie delante de Dios. Pero esto no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que el justo por la fe vivirá. Y alguno pensará, pero esto es irracional. Esto no tiene sentido. ¿Cómo va a vivir por la fe? El justo vivirá por su justicia, por su currículum, por su hoja de servicios. Pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice es que el justo vivirá por su fe, porque el justo tiene una salvación que le es dada, no ganada por sí mismo, le es dada. Es un regalo inmerecido. Y si está delante de Dios, es porque ha creído el anuncio del Evangelio, las noticias de que hay perdón en Jesucristo. Pero no dice el justo por la fe pasada vivió. Y lo que quiero enfatizar ahora es que la fe es algo que tenemos cada día, no algo que tuvimos en el pasado. Yo creí en Jesucristo. Lo que quiero preguntarte a ti es, ¿crees hoy? ¿Crees hoy? ¿Y cómo está tu fe, hermano? ¿Ha menguado o ha crecido? Si el justo vive por la fe, el justo debe cuidar su fe. Debe cuidar el estado espiritual de su fe. Debe de tener mucho cuidado con aquellas cosas que afectan, que enfrían y que debilitan su fe. Y yo te pregunto a ti, ¿eres escrupuloso en el cuidado de tu fe? Mira, hay algunos
hombres, sobre todo son hombres, que cuidan sus coches, están conduciendo y si oyen un ruidito, yo esto lo he visto con mi padre. El coche hace un ruidito y mi padre es incapaz de mantener una conversación normal porque está, ¿qué es ese ruidito? Y seguimos hablando y de pronto lo oyes y te corta. Y no va a descansar hasta que lleve el coche al taller y luego te va a decir triunfante, ¿viste el ruidito? Es que me ha dicho el mecánico que era el no sé qué, la junta de la trócola o lo que fuera, ¿no? Yo no sé de mecánica. Hay hombres que cuidan su coche más que su fe. Están pendientes de su coche. Si sube la temperatura, si gasta aceite, si pierde aceite, si se calienta, si se enfría, si arranca la primera o no arranca la primera. Y nosotros debemos de ser mucho más diligentes en el cuidado de nuestra fe. Y el cuidado, ¿sabéis qué significa? Significa atención, atención constante a tu fe. Examinarte cada día si estás más frío, si no estás frío. Esto no es ser un fanático ni ser un loco, es cuidar algo que es preciado. Porque si el justo vivirá por la fe, el justo cuidará su fe. Y ahí, si habéis leído la parábola del sembrador, hay 3 cosas que son enemigos de nuestra fe. ¿Os acordáis? Espinos, pedregales, pájaros. Y hay cosas que dañan nuestra fe y debilitan nuestra fe. Otros amores, otros afanes, otras preocupaciones. Cuando le dices a Dios, Dios, eres importante, pero no eres tan importante como mi carrera, mi futuro. Cosas que debilitan nuestra fe. Una poca profundidad en nuestra fe. Una fe superficial. Mirad, os voy a decir una cosa. Aquellos que están contentos con una fe superficial deberían temer, porque eso no es indicio de salvación, sino de perdición. Aquel que está contento con una fe muy superficial, muy pobre, yo no lo veo entre los redimidos. En cambio, sí veo a hermanos y hermanas que se preocupan de su fe, de profundizar, de conocer, de tener contacto con los hermanos, de conocer más al Dios revelado en toda la Biblia. Eso es indicio de salvación, señal de vida saludable. Así que no permitas que nada enfríe tu fe. El Evangelio no es algo solo para el pasado, es para que creer cada día. ¿Y qué consuelo es el Evangelio? ¿Cuando vienen problemas o cuando vienen alegrías? Cuando vienen alegrías sabes que tu mayor gozo y lo más seguro está en el cielo. Que tu salvación es algo que no pudiste ganar y por lo tanto no puedes perder. Y eso te da alegría y gozo. Y cuando vienen malos momentos, sabes que puedes ser el hombre o la mujer más miserable de este mundo, no tener dónde calentarte ni qué comer, pero sabes que tienes un hogar en el cielo. Y aunque seas el más triste entre los que viven en esta tierra, serás el más feliz en el reino de los cielos. El Evangelio es para hoy. No es algo a lo que pasar página y decir, bueno, el Evangelio son 4 leyes espirituales que las entiende, las lee y ahora vamos a estudiar profecía. No estoy despreciando la profecía. Es algo que creer cada día. Y aquí aparece una parte de nuestro texto muy seria, con advertencias muy severas. Versículo 18. La ira de Dios. Madre mía, la ira de Dios, ¿qué es esto? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Número 1. Número 2. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y luego dice, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es la ira de Dios? Claro, si tú lees la Biblia con el filtro de tus prejuicios y tú crees que la ira de Dios es tu padre borracho pegándole a tu madre, eso no es la ira de Dios. Porque el Dios de la Biblia no se parece a ningún padre humano por bueno que haya sido. La ira de Dios significa que Dios,
no es indiferente ante la injusticia y la maldad. Y gloria a Dios por su ira. Dios no es indiferente. A Dios le produce un profundo rechazo la maldad y la injusticia, los oprimidos y los inocentes sufriendo. Y Dios no se va a quedar quieto ante las cosas que ocurren en este mundo. Las cosas atroces que ocurren en este mundo, Dios no es indiferente. Si despojamos a Dios de su ira, como algunos púlpitos hacen, como algunos predicadores hacen, no tenemos al Dios de la Biblia, tenemos a un monigote, a una caricatura que no merece ningún respeto, a alguien que no es de fiar. Porque si quitamos a Dios de su ira y de su santidad y lo convertimos en una especie de buenazo fácil de engañar, el típico tipo al que todo el mundo le toma el pelo y nadie se toma en serio, ese no es el Dios de la Biblia. Como decían en las crónicas de Narnia, ¿no? Oye, Aslan es un león. Y decía otro niño, oye, ¿y es peligroso? Y decía otro, sí, es peligroso, pero también es bueno. Si el Dios de la Biblia no encaja con tus prejuicios, revisa tus prejuicios y haz un esfuerzo para conocer a este Dios que sí es una roca fuerte en los malos momentos. Dice el versículo 19 y 20 y en adelante que Dios se llena de ira ante aquellos que se oponen a la verdad y ante aquellos, número 2, que niegan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que, como dicen algunos antiguos predicadores, Dios tiene 2 libros. Uno de sus libros es el que conocemos como la Biblia, el libro de Dios donde Dios es revelado. Pero hay un segundo libro, que es la naturaleza. O dicho de otra forma, la ciencia, el conocimiento de lo natural. Y Dios también se revela, sí, es cierto, no de forma tan perfecta, pero Dios dice, aquí estoy yo. Si sois un poco frikis de la NASA, ¿os acordáis de que después del primer telescopio espacial que pusimos en órbita, varios países, hubo un segundo telescopio que fue el James Webb? Y el James Webb nos mostró cosas que no podíamos ver por las turbulencias atmosféricas y porque ciertos rayos y ciertas ondas del espectro electromagnético, nuestra atmósfera, gracias a Dios, nunca mejor dicho, nos protege. Las imágenes que obtuvo el James Webb fueron espectaculares y en ellas Dios decía, aquí estoy. Este mundo es más grande de lo que imaginas. Este mundo es más hermoso de lo que imaginas, más complejo y más misterioso. Y tú apenas sabes nada, ser humano. Aquí está Dios. Y si nos vamos del telescopio a los modernos microscopios y nos metemos en un mundo sobre el que teorizamos, el mundo de las partículas, de los quarks, y vemos orden, belleza y complejidad, inteligencia, que no todos entendemos. O sea, hay solo unas pocas mentes en la Tierra que saben de qué va el mundo subatómico. La gente como yo se lo cree. Porque suspendí química orgánica y me dejaron entrar en hacer la selectividad con la química orgánica suspendida, me diréis a mí de la física, ¿qué es lo que sé? Pero en ese mundo microscópico, el ojo del científico también ve la bandera de Dios puesta y a Dios diciendo, aquí estoy. Me sorprende mucho cuando algunos... ¿sabéis que lo que decían el ministro de propaganda nazi, que decía que una mentira es algo que a fuerza de repetir la gente se lo termina creyendo, ¿no? Se dice que la ciencia es una vacuna de la fe religiosa, de la fe en Dios. Que por alguna forma, por decirlo de otra forma, es que como te des mucho por estudiar ciencia, ten cuidado que te vas a volver ateo. Pero es que eso no es cierto. Ha habido gente que a nivel estadístico ha visto que más del 90% de los premios Nobel son creyentes. Algunos son cristianos, otros creen en alguna clase de Dios, pero entienden que hay una mente
al que llamamos Dios, porque es la única palabra que tenemos para describir esa categoría que está ahí. Y os voy a leer algunas citas bastante elocuentes de algunos premios Nobel, que dicen en contra de lo que dice Romanos, que algunos niegan la evidencia de Dios. Y esto confirma. Max Planck, Nobel de Física en 1928, dijo: en todas partes, y por lejos que dirijamos nuestra mira, no solamente no encontramos contradicción entre religión y ciencia, sino pleno acuerdo en los puntos decisivos. Este os sonará menos, pero este sí, Werner Heisenberg. Lo sabéis porque habéis visto Breaking Bad, y entonces lo de Heisenberg os suena, pero os suena por ahí, no por otra cosa, reconocerlo. Heisenberg, el del principio de incertidumbre que lleva su propio nombre para desgracia suya, dice, este señor era Nobel de Física en 1931 y dijo: creo que Dios existe y que de él viene todo. El orden y la armonía de las partículas atómicas tienen que haber sido impuestos por alguien. Yo no sé nada de física, pero este señor supongo que sabrá lo que dice. Ernst Boris Chain, Nobel de Medicina en 1945, dijo: la probabilidad de que un acontecimiento como el origen de las moléculas de ADN haya tenido lugar por pura casualidad es sencillamente demasiado minúscula como para considerarla con seriedad. Max Born, Premio Nobel de Física en 1945. ¡Qué cantidad de físicos! Curioso, ¿eh? Este era un poco más brutito, con mi respeto. Decía: solo la gente idiota dice que el estudio de la ciencia lleva al ateísmo. No quiero ofender a nadie, lo dice Max Born, Premio Nobel de Física. Algo tendrá que aportar este hombre. Nicolás Tesla. Por cierto, la gente decía que Tesla se ha puesto de moda básicamente por sus fotos chulas y por que Elon Musk está obsesionado con Tesla. Pero Tesla era creyente, algunos dicen que no, pero yo he estado leyendo, contrastando información. Este hombre era cristiano ortodoxo serbio, de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y él dijo: el poder mental viene de Dios. Es decir, mi capacidad para entender el mundo, el universo, para hacer ciencia, esta mente, o como dirían nuestros filósofos, que el mundo sea cognoscible, esto viene de Dios. Que yo pueda entender este diseño con una mente diseñada para entender este diseño, esto viene de Dios. Y ahora la pregunta ¿es Dios evidente? Y la respuesta es sí. ¿Y qué consecuencias hay de negar una evidencia de tal magnitud? Pues la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que detienen la verdad y contra aquellos que niegan lo evidente, porque las consecuencias de negar la luz son efecto mariposa. Negar lo obvio, negar a Dios, por cierto, no es una decisión meramente intelectual. Nosotros pensamos que somos seres tan puramente racionales, unicornios racionales, pero realmente nosotros negamos a Dios porque no nos conviene, porque no concebimos que haya alguien más grande que nosotros, porque no concebimos el hágase tu voluntad, sino que somos nosotros los que queremos decir hágase mi voluntad, porque tenemos celos y porque en el fondo solo queremos ser nuestro propio Dios. Por eso las consecuencias son graves. Y a esto algunos estudiosos de la Biblia le llaman la triple entrega judicial. Habéis visto que el texto repite 3 veces: Dios los entregó a. Versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. Habla de pecados sexuales, como el escalón más bajo de la degradación humana, que es terminar perdiendo el respeto a tu propio cuerpo. Número 2, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y sigue hablando de sexualidad desordenada y de idolatría. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Otras traducciones dicen depravación mental. Una mente que no funciona bien. Tontos razonamientos, dice la Nueva Traducción Viviente. Otros dicen de una mente depravada. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias fuera de nosotros, pero también en nosotros. Tienen consecuencias en nuestra mente, en nuestra forma de percibir el mundo.
nos estropean o nos alinean con Dios. Y esto es una humanidad estropeada. Mirad, cuando leo esta lista, habéis leído la lista que aparece en los versículos 26 en adelante. Pienso que estos son los 10 mandamientos de Satanás. Si Dios tiene 10 mandamientos que son glorificar a Dios, honrar a tus padres, decir la verdad, amar al prójimo. Estos son los antimandamientos. Dice, sin afecto natural, desobedientes a los padres, mentirosos. Da una lista que parecen pues la voluntad de Dios dada del revés. Un sistema no de piedad ni de virtud, sino un sistema de corrupción y maldad que va a más. Tú no puedes jugar con el pecado ni jugar a ponerle límites a tu pecado. Es decir, yo hasta aquí. Porque si la voluntad de Dios es imparable, la capacidad de corromper del pecado es tremendamente dañina. ¿Y qué significa Dios los entregó a? Alguno pensará que de alguna forma Dios les impulsa a. No significa eso. Significa que lo peor que te puede pasar en este mundo, es que Dios te diga, hágase tu voluntad. Lo peor que te puede pasar en este mundo es que la voz de tu conciencia, que es esa especie de testigo luminoso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, Dios la quite. Que Dios no ponga freno a tu maldad, porque Dios está poniendo freno a nuestra maldad. A veces nos da familia creyente, nos da maridos, esposas creyentes, y son un freno a la maldad. Nos da una iglesia. Pero lo peor que te puede pasar es que Dios quite todo freno. Que Dios te suelte de su mano y te diga, adelante, haz lo que quiera tu perverso corazón. A partir de aquí, estás solo. Camina y ve a donde quieras llegar. Pero a partir de aquí yo te entrego a tu propia voluntad. No conozco juicio de Dios más severo. Me recuerda cuando dice en Proverbios capítulo 30, ¿no? Dice, por 3 cosas se alborota la tierra. Esta triple entrega judicial es una especie de juicio sumarísimo de Dios. Por cierto, esto no se alcanza en un día, lo digo para aquellos que tenéis una conciencia. Cuando tú te empeñas en decirle no a Dios, y no a Dios, y no, y 1000 veces no, Dios es paciente, ¿eh? Pero llega un momento en el que Dios dice, adelante. Y Dios te entrega a una escalera descendiente que acaba en la ruina total. Porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir. No existe ser más dañino. Y las 2 armas del diablo son la seducción y la mentira. Y él no viene para entretenerte, él viene para arruinarte en el máximo sentido de la palabra. Y si ahora te sientes así de perdido, recuerda lo que hemos dicho al principio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Para tu salvación, si crees hoy aquí en este Evangelio. El peor efecto mariposa es ignorar a Dios ahora. Hay una enfermedad, que sabéis que es una enfermedad terrible, que es la lepra. El mal de Hansen. Tuvimos aquí a un doctor hablando de la misión evangélica contra la lepra y decía, mirad, algo tan terrible como no tener sensación de dolor. Y alguno pensaría, oye, pues qué bien, ¿no? No tener sensación de dolor. Y dice, no, porque tú estás aquí de pie y yo voy cambiando mi peso de un pie a otro. Pero si tú no tienes sensación de dolor y te apoyas el peso en un pie y la sangre cae y eso se embota, te provoca úlceras que te pueden provocar otras cosas. Todos los que habéis estado postrados en cama o tenéis a padres postrados en cama sabéis lo que son las escaras. No saber si te estás quemando, si tienes una señal de alarma que tienes que ir al médico porque tienes un dolor. El peor juicio de Dios es que Dios
te deje tan en paz que tú no tengas sensibilidad alguna hacia el pecado. Y si ese es tu momento, si te reconoces ahora, aún estás a tiempo. Y yo le pido al Señor que te deje intranquilo, que te deje molesto, que te deje dolorido, para que puedas clamar a Él, a aquel que puede salvar. Da igual el daño que te haya hecho el pecado. No pongas a prueba a Dios. No pongas a prueba a Dios. Reconoce lo que está en juego. Reconoce la pérdida que puedes sufrir. Reconoce lo insensato que es posponer una decisión tan grande y que tiene efectos tan eternos como es decirle sí a Dios. Por eso el momento es ahora. Y si Dios te ha traído a estas circunstancias es para que hoy le puedas decir sí a Dios. Y podamos orar por ti. Y podamos aconsejarte y podamos orar por ti. Así que yo te pido que si este es el momento en el que Dios está hiriendo tu corazón, te pongas de pie y puedas manifestar que necesitas ayuda de Dios. Y podamos orar por ti y podamos acompañarte. Nunca es demasiado tarde. Es una mentira diabólica. Es demasiado tarde. Quédate conmigo. Es demasiado tarde. No lo intentes. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si hay un efecto mariposa maligno, hay un efecto mariposa todavía mucho más potente, que es el aceptar el Evangelio de Jesucristo, capaz de transformar tu vida ahora y una eternidad, para siempre, de abrirte las puertas del cielo, de abrirte el hogar del Padre, de limpiar todos tus pecados, absolutamente todos, y de reconciliarte con el Dios que te creó. Este mensaje hoy puede ser creído y puede ser disfrutado. Y yo le pido al Señor que Él te mueva. Oramos. Señor, gracias por este Evangelio tan precioso, tan maravilloso. Perdona, Señor, nuestra corrupción y nuestra maldad. Y te pedimos perdón, Señor, por negar lo evidente, que tú eres Dios. Y tú y solo tú eres Dios. Señor, te pedimos que si alguna conciencia herida por malas decisiones está luchando, tú libres esa batalla interior y pueda clamar a ti. Te pedimos que hoy pueda ser un día de salvación, un día de fiesta, un día de gozo, de libertad y de perdón. Y que estas personas, Señor, que están luchando por dentro, puedan cantar las canciones que hemos cantado al principio, de alivio por el perdón recibido. Señor, hónrate en las vidas de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.